Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios les guarde en cualquier parte del mundo que se encuentre. Traigo este día continuidad de la palabra de Dios en este canal Dios Dice. Hemos estado leyendo las Escrituras, comenzando desde el libro de Génesis, y hoy nos toca compartir en el capítulo 3 del versículo 1 al 24 del libro de Génesis y hablar sobre la desobediencia del hombre, trayendo las enseñanzas que el Espíritu Santo nos revele a través de su palabra, la cual la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es espíritu, el mismo Espíritu de Dios manifestados en las Escrituras. Eso que cuando decimos, Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo, la mejor revelación está aquí, en la palabra de Dios, en las Escrituras. No hay otra, esta es la revelación más directa del Espíritu Santo a nuestras vidas. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 hasta el 24. Y leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, si no sabe que Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tus sagradas escrituras, Señor, palabra de revelación, palabra de edificación, palabra que nos trae, Dios mío, vida y en abundancia, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece que está la verdad y la vida, Señor. La vida es la eternidad, Padre, está en ti, mi Señor Jesús, porque tú dijiste en tu palabra, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conocerá al Padre si no es por mí. Bendito sea tu nombre, Jesús. Que gracias, Señor, a que aquel sacrificio tan grande que hiciste una sola vez en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, Señor. Y el Espíritu Santo, Señor, te levantó de entre los muertos al tercer día, Dios mío. Y así esa promesa, Señor, para nosotros también, que si te aceptamos como único y verdadero Salvador, cuando nosotros nos toque partir de esta tierra, Señor, el Espíritu Santo nos levantará y nos dará un cuerpo glorificado bajo tu cobertura, amado Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, a través de esta palabra. Bendice, Señor, a aquellas personas que están recibiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando Dios le ordena a Adán y a Eva que no prueben ni toquen el fruto del árbol, ellos no le ponen en principio ninguna objeción. Ninguno. ¿Por qué? No tenían ninguna razón por la cual le motivaran a no obedecer, sino todo lo contrario, obedecían sin más. Era la actitud de Adán, era la naturaleza de Adán, era la naturaleza divina, o la naturaleza que Dios había puesto desde el principio en Adán y Eva, de obediencia, de amor, de comunión, de tener una comunicación completamente a Dios. Era una entera confianza que había entre el hombre y Dios. Porque hasta entonces creían plenamente que Dios no le mentía ni nada por el estilo. Pero dice aquí las Escrituras, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Vemos aquí algo muy importante. ¿Por qué la serpiente le habló a Eva? ¿Quién le dio la autoridad a la serpiente o quién le permitió hablarle a la serpiente a Eva? Si en los capítulos anteriores, el capítulo 2 dice que Dios trajo al hombre y colocó delante de él a todos los animales para que Adán le colocara nombre a todos los animales, a su manera, a su razonamiento. Este se parece, le voy a poner vaca, le voy a poner oveja, etcétera. Dios puso al hombre para que se enseñoreara de todas las criaturas y que él era el que iba a tener autoridad sobre todas las criaturas. Pero vemos aquí a una serpiente que está comenzando a hablar con Eva con cierta autoridad, y que Eva le da respuesta o le da continuidad a la pregunta que le hace la serpiente. Porque dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Eva, al darle la oportunidad a un animal para tener una conversación, aun cuando la voluntad de Dios solamente era que el hombre se enseñoreara de los animales, no de los animales del hombre. Amén. Entonces Eva le da una oportunidad y comienza a trabajarle el enemigo, comienza a trabajar Satanás aquí, como dice que la serpiente era astuta en Eva. Nosotros cuando tenemos una vida en el Señor, que aceptamos a Cristo como único y verdadero Salvador, que decimos, Señor, creo que eres el Hijo de Dios, entra en mi corazón, así como tú moriste en la cruz del Calvario, allí perdonaste todos mis pecados y llevaste mis pecados lo más profundo del mal para nunca más acordarte de ellos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron
te acepto como único y verdadero Salvador. Y así como tú fuiste glorificado, así también seré glorificado yo un día. Entonces son las palabras que nosotros le hacemos al Señor para romper en este tiempo, en nuestras vidas, el pecado que se enseñoreó de nosotros durante mucho tiempo a causa de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo con todo nuestro corazón, dice la Biblia que nos separa del pecado, que hay una separación. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, mas Cristo Jesús se enseñorea de nuestras vidas. Dios, en su infinito amor, comienza a tratarle en nuestras vidas y empieza a enseñorearse, a ser el único al cual nosotros le damos obediencia. Y cuando nosotros vemos al pecado, lo vemos de lejos. Ni nos queremos acercar, porque nosotros le decimos en una oración que el Señor Jesús le enseñó a orar a los discípulos, le dijo: apártame de toda tentación. No me deje caer en ninguna tentación, le dice el Señor Jesús a los discípulos cómo debemos orar. Que nosotros digámosles a Dios que no nos deje caer en ninguna tentación y apártanos del mal. Entonces nuestra oración continua es: Señor, apártanos de lo que un día se enseñoreó de nosotros, a causa de la caída del hombre en Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros estamos a espaldas del pecado y ponemos nuestros ojos en la cruz del Calvario, ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, nuestras vidas están al margen de lo que Dios aborrece. Pero cuando el cristiano le abre una puerta nuevamente al pecado y comienza el pecado a manifestarse en él, haciéndole objeto en su mente, en su cerebro, en su corazón, a decirle: mira, esto lo puedes hacer, mira, esa mujer está bonita, mira, si tú vas y juegas en el casino, puedes ganarte el dinero que necesitas para pagar el alquiler. Mira, si tú dices esa mentira, tú puedes ganarte el aprecio delante de tu jefe, porque estás diciendo algo para tapar algo, o X o XY. Entonces el pecado comienza a tratar con el hombre a causa de que le abrió una puerta. Y entonces, cuando comienza a tirarle dardos el enemigo a la mente del hombre, el hombre comienza a darle la espalda a Dios y comienza a inclinarse a las cosas del pecado. Y cuando eso ocurre, puede ocurrir la fatalidad que pasó en el huerto del Edén nuevamente. Porque Cristo nos dio la oportunidad de levantarnos, dar la vuelta, ir a Dios confiadamente y obedecerle, como así lo quiso Dios con Adán en el huerto del Edén, y como lo hizo Jesús, el segundo Adán, para nuestra salvación y vida eterna. Entonces, cuando Eva le dio oportunidad a la serpiente para que se enseñoreara de ella y tomara una conversación, ocurrió esto, es lo que dice en el capítulo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Cuando el pecado te dice a ti, si tú entras a ver películas pornográficas, eso no hay problema. Eso en ninguna parte de la Biblia dice que eso es pecado contra Dios. Bueno, déjame decirte que sí es pecado contra Dios, porque Dios está en contra de la lujuria. Entonces, cuando una persona ve revistas pornográficas o cosas pornográficas, su mente va a comenzar a estimularse por lo que está viendo allí y empieza a producir pensamientos negativos que va separando al hombre de Dios a causa de la lujuria, a causa de la insatisfacción que tiene con su mujer. Si tiene su mujer o si está soltero, comienza a producir lascivia dentro de él. Entonces la Biblia sí no te dice específicamente que el ver pornografía o la masturbación o robar, o tener masturbación
No aparece directamente en la Biblia, pero sí te dice que la lujuria y la lascivia es pecado contra Dios, que te produce un efecto diferente en tu mente, mucho contrario a la santidad de Jehová. Porque la Biblia te dice, sé santo porque yo soy santo. Y es como Dios no quiere hacer caminar en nosotros. Entonces cuando la serpiente le dice a Eva, no morirás, entonces está poniendo en su mente una duda de la ordenanza que Dios había dado en el capítulo 2, que dijo que si ciertamente comiese de eso, ciertamente morirás. En el capítulo 17, en el versículo 17 del capítulo 2, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres ciertamente morirás, porque así Dios lo había determinado. Mas la serpiente, en su astucia, ya entrando en una conversación en calor con Eva, allí hubo ese problema. Y entonces allí comienza a trabajar y le dice, no morirás. Entonces lo que Dios le había dicho a Adán en tiempos anteriores, como ordenanza de que si lo comiera, morirán. Entonces la serpiente le está diciendo, no, eso no es así. Le está dando una negativa de lo que Dios había hecho. Está haciendo pasar a Dios por mentiroso. El pecado en nuestras vidas siempre hace poner a Dios como mentiroso y nos aleja de Él, porque comienza la desobediencia. Dice el capítulo 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dice la Biblia que la caída de Satanás en el libro de Ezequiel, cuando Dios creó a ese ángel, lo llama querubín, que se prepararon los tamboriles, las músicas allá en el trono de Dios para la creación de Él. Dice más adelante que por su belleza Él se enorgulleció y que se quiso sentar por encima del trono de las estrellas de Dios. Y a causa de su orgullo, de su altivez, fue arrojado Él y muchos de los ángeles que le siguieron. Déjeme decirte, hermano, que una de las cosas que Dios nunca va a perdonarle es la altivez, que Dios nunca va a recibir la altivez y el orgullo del hombre. Así como la serpiente le dijo a Eva, verdaderamente tus ojos se abrirán y serás como Dios, será igual a Él. Nosotros no podemos pretender que si tenemos al Espíritu Santo y oramos por una persona y es sanada, nosotros pongamos nuestro corazón con altivez y decir, uy, yo lo hice con mi poder, con mi autoridad. No, es Dios sobre todas las cosas. Tengamos eso presente, que es por la misericordia. La Biblia dice que no es por el que corre, sino por quien Dios tiene misericordia. Amén. Entonces dice allí las escrituras que la serpiente le dijo que serías como Dios, que te parecerías a Dios, conocerías el bien y el mal. Mas Eva continuó tratando en su mente. Allí dice que vio la mujer del árbol, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria a Dios, bendito sea la palabra del Señor. Dice que Eva comió, dice que fue codiciable. Cuando nosotros los que mantenemos nuestra vida en santidad en el Señor, comenzamos a codiciar las cosas de este mundo, hermano, nuestro espíritu se comienza a entristecer, el Espíritu Santo se comienza a entristecer, porque Dios no comparte su gloria. Dios es uno, Dios la gloria es de Él, no del hombre. Y entonces cuando nosotros comenzamos a codiciar cosas usando la palabra de Dios, hay un peligro muy terrible. Hay un peligro muy terrible, hermano, y debemos de separarnos de inmediato de eso, nuestra codicia, porque eso es maldad en nuestro corazón. Eso es enemistad para con Dios, porque Dios nos trajo aquí para mantenernos en humildad, humilde. Por eso es que la Biblia dice que Dios no abandona nunca un corazón contrito y humillado. Un corazón humilde delante de Dios nunca abandona. Entonces, la codicia es uno de los pecados que Dios aborrece y debemos de tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Apartarnos por completo de la codicia.
Si el Señor te está usando en un ministerio, te está levantando como profeta, o te está levantando con don de sanidad, con don de discernimiento de espíritu, o don de ciencia, o don de milagro, hermano, siga con humildad, siga delante del Señor, siga allí humillándose, clamando por las almas, que es lo más importante, hermano. No se ponga altivo su corazón delante de sus hermanos y decir que usted es el que mejor predica, que el hermano que predicó, wow, ese tuvo muchos errores, que aquel que predicó hoy no tiene la unción, que aquel que predicó no, hermano, eso es lo peor que puede haber en el corazón del hombre. Cuando el hombre, Dios le da dones que son irrevocables, debe mantenerse humilde, y eso lo va a conseguir solamente en la oración, porque si su corazón se levanta algo de altivez y dice, si yo me salgo de esta iglesia se va a caer, si yo me voy de esta iglesia no va a permanecer, porque yo soy el que la mantengo. Eso es un espíritu de altivez, es un espíritu de engaño, es un espíritu de codicia las cosas por encima de todas de las cosas de Dios, y eso es un peligro muy terrible, hermano. Por eso es mantener una vida de oración en los caminos del Señor, para que el Señor baje esa temperatura en nosotros de este cuerpo pecaminoso y lo resista. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y resistir a la altivez, resistir a la codicia, a la vanagloria de este mundo, hermano, vamos a permanecer siempre fiel al Señor. Porque todas esas cosas es enemistad para con Dios. No debemos ser contenciosos, codiciosos. Voy a orar por esta persona porque tengo el don de sanidad, y cuando le ministré se fue sanada. Esta persona me debe de dar a mí cierta cantidad de dinero por agradecimiento. Cuando te pones eso en tu corazón, déjame decirte que el Espíritu Santo está allí escuchándote y se va a apartar de ti, porque la Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que no lo contristéis. Amén. Entonces debemos de saber que eso es de enemistad para con Dios. Gloria a Dios. Seguimos aquí las Escrituras. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que cuando ellos escucharon la voz de Dios se escondieron, porque temieron. Cuando nosotros andamos en pecado, hermano, nosotros nos escondemos de la presencia de Dios. Muchas veces cuando la persona está en pecado, dice en su corazón, no voy a la iglesia porque verdaderamente allá alguien va a predicar y va a revelar lo que Dios, los pecados ocultos que yo tengo. Y entonces hay una cierta cantidad de vergüenza en la persona, y por causa de esa vergüenza no quiere asistir a la iglesia, no quiere compartir con los hermanos, no quiere leer la Biblia, no quiere orar. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo va a reprender. Dice la Biblia que a lo que ama a Dios, Dios nos exhorta. Y si Dios nos exhorta es porque Dios nos ama. Y Dios no quiere reprender para que nosotros veamos esta desnudez que nosotros tenemos. Porque la Biblia dice que Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos. Entonces Dios siempre las cosas que va a hacer para que nosotros seamos levantados y edificados nuevamente, como el hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo regresó a su padre y dijo, me levantaré y iré a mi padre, el padre lo recibió y le puso anillo, le puso las aras, le puso vestido, hizo un banquete, fiesta, porque estaba contento de que aquel hijo que estaba muerto revivió y volvió a los caminos de él, en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que el Señor se paseaba y ellos se escondieron. Cuando el hombre anda en pecado se esconde de Dios. Pero qué bueno es cuando nosotros damos el paso, como el endemoniado gadareno que fue delante del Señor Jesús y se postró, y fueron revelados cualquier cantidad de legiones de demonios que había en él. Y el Señor los echó fuera, porque había una fuerza dentro del hombre que hizo llegar hasta allá, hasta el Señor. Pero se manifestaron los demonios. Pero dice la Escritura que fue libre ese día, y fue y predicó por todo los Gadarenos, por toda la ciudad de Gadarenos, a todo aquel de lo que Dios había hecho en ese hombre, donde estuvo esclavizado por muchos años. Cuando Dios llega a tu vida, Dios rompe los yugos, Dios rompe las cadenas, las ataduras. Pero siempre tienes que ser sincero con Dios para que Dios pueda traer la sanidad que tú quieres recibir. Porque dice las Escrituras aquí,
Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ninguno se echó la culpa a ellos se echaron la culpa uno con otros. Es más, Adán dijo: la mujer que tú me diste, es echándole la culpa a Dios, me hizo pecar. Y cuando le preguntó a la mujer, le echó la culpa a la serpiente, de la cual la serpiente no podía enseñorearse de ella, sino ella de los animales. Entonces ninguno de los dos reconoció su falta y su pecado. A diferencia cuando Pedro negó al Señor 3 veces antes que el gallo cantara, después que el Señor se lo había manifestado de que acontecería. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. ¿Y quién fue Pedro? Un hombre que Dios, el Señor Jesús, usó. Dice: tú serás la roca en cual será fundada la iglesia. Sobre tu simiente será puesta la iglesia. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro, que como hombre como tú, traeré a los caminos del Señor, de Dios, para que sea levantado y renovado en el espíritu. Hombres que serán mentirosos, que mataron, que asesinaron, que tú como le cortaste la oreja al centurión, al hijo del centurión en la noche que me entregaban al Señor en el huerto del Edén, etcétera, etcétera. Todas las fallas que Pedro tuvo es la formación de la iglesia, porque nosotros no somos perfectos, pero solamente teniendo a Jesucristo. Como Pedro se mantuvo firme después de que le negó, Pedro se mantuvo firme al Señor, y en esa formación que Cristo nos quiere traer a nosotros, en una firmeza. Así, no es que el Señor quiere que tú caigas, sino que la Biblia dice que lo que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Dice la Biblia que todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas las cosas nuevas, que cada día se van a añadir cosas nuevas que tú vas a tener que aprender, pero a espalda del pecado, a espalda de la inmundicia que Dios aborrece. Por eso es por Pedro, es una enseñanza muy clara que nos enseña que cómo debemos nosotros, el cristiano, de permanecer en el Señor, mantenernos firmes. ¿Cómo hacer para no caer como Pedro? Velar y orar. No hacer lo contrario que lo que hizo Pedro, Jacob y Juan en el huerto del Edén, cuando el Señor oraba a Dios para que esa copa pasara. Y él le dijo por 3 veces: y no has velado. Velá, porque a la verdad la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces debemos permanecer orando y velando para que seamos fortalecidos cada día más. Dice allí que Adán le echó la culpa a la mujer, pero fue a Dios que le dijo: por la mujer que tú me diste. Y Eva echó la culpa a la serpiente. Ninguno se culpó a sí mismo. Cada uno de ellos tenía responsabilidad, porque Dios le había ordenado: tú te vas a enseñorear. Ustedes se van a enseñorear de los animales. Ustedes no deben de comer. A ellos fue que directamente Dios le dio la ordenanza. Si ellos hubieran dicho: Dios, pequé contra ti, fallé, no obedecí a lo que me dijiste, perdóname. Y Eva dijo: Señor, perdóname por haber dejado que la serpiente se enseñoreara a mí y me hablara. Te pido perdón porque fue culpa mía y no de Adán. Tal vez hubiera ocurrido otra situación, algo diferente. Pero la naturaleza y el libre albedrío del hombre ya estaba dañada, ya estaba corrompida a causa de la desobediencia y del pecado. Y ya no había vuelta atrás de lo que había acontecido en aquel tiempo, en ese escenario histórico, bíblico, del principio de las cosas. Y Dios tuvo que tomar una decisión allí con ambos. Le dijo a la mujer que tendría dolores de parto en su preñez, al hombre que tenía que labrar con el sudor de su frente la tierra para poder comer, que tendría sequía, que sufriría para sacarle los frutos del campo. Dice la Biblia que Dios hizo túnica al hombre y a la mujer, túnicas de pieles, y los vistió. Yo creo que fue allí Dios hizo el primer sacrificio de los animales, para poder tomar la piel de esas y hacerle esa túnica para vestir al hombre y a la mujer.
Y dijo Dios, he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, para evitar Dios de que el hombre alargara al árbol del fruto de la vida eterna, dice que Dios lo echó fuera del huerto del Edén. Y dice que colocó querubines allí con espadas que revolotean, cerrando el camino hacia allá, separándolo por completo de lo que Dios había creado para una vida eterna, en completa paz y en completo gozo del hombre, el cual fue verdaderamente destruido por completo en el libre albedrío del hombre de lo que Dios quería para con nosotros en aquel tiempo. Pero que gracias a Dios hace 2000 años Jesucristo, el segundo Adán, el hombre perfecto, el Hijo del hombre, Dios hecho hombre, vino en cuerpo y carne como nosotros, semejante a nosotros, y caminó sobre las tierras de Israel, predicando las buenas nuevas de salvación, predicando el alimento de salvación, porque él decía, vengo a predicar el reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Yo creo que ese es el árbol de vida que el cual Dios abrió, quitó esos querubines, y ese árbol de vida vino a nosotros para decirnos, hey, vengan, coman de mí, que yo soy del fruto de la vida eterna. Dios volvió a abrir el huerto para nuestras vidas en Cristo Jesús. Ese es el árbol sembrado por Dios en el huerto del Edén para bendición de nuestra vida eterna. Si comemos de ese árbol y nos alejamos del árbol del bien y el mal, vamos a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, hermano, yo te digo en esta hora, ya deja de culparle al pecado. Deja de culparte a ti. Deja de culpar a Adán y a Eva. Porque hay una oportunidad nueva, un nuevo pacto que se llama Jesucristo. Ven, recibe a Jesús como único y verdadero Salvador. Y Él con tu Santo Espíritu te va a enseñar el camino para caminar en santidad y bajo la voluntad de Dios. Quiere apartarte de las cosas del mundo. Dios está allí diciéndote, he aquí mi Hijo, el cual envié a morir por todos vosotros. Y que el que crea en Él será salvo y tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie conocerá a Dios si no es a través de Él. No te dejes engañar por el enemigo diciéndote que la Biblia es falsa, que la Biblia está escrita por el hombre. Claro que fue escrita por el hombre. ¿Qué animal, qué bestia va a escribir la Biblia? Si Dios dispuso desde el principio que fuera Adán y Eva que se enseñoreara sobre los animales y toda criatura. Dios dispuso que los hombres fueran superiores a los ángeles desde el principio de las cosas. Dios dispuso así, de esa manera. Y que Él tiene una conversación directamente con Dios. Y que Dios es el único que puede traerte el plan de salvación. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo, cuando discípulo y el mismo Señor Jesucristo, Dios allí determinó que fuera por el Espíritu Santo hablándole al hombre para que escribiera las Escrituras. Cuando la gente te dice, no, que las Escrituras la hizo un hombre, claro que la hizo un hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo para salvación y vida eterna. No te dejes engañar por la serpiente astuta. Ella siempre va a traer cuestiones necias que nada edifica, porque el necio siempre va hacia el mal. Pero el sabio siempre va al camino correcto de la salvación. Entonces, no caigamos en el error de Eva. No dejemos que se enseñoree de nosotros esa mentira que nos quiere hacer caer y apartarnos de Dios. Porque Dios es el único camino para la salvación. No hay otro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie conocerá al Padre si no es por Él. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. Ese es el fruto de la vida eterna, Jesucristo. Es el fruto de la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta el próximo capítulo 4 estaremos compartiendo sobre Caín y Abel. Dios me le bendiga. Denle me gusta al video, compártalo, suscríbase al canal si fue para edificación de usted. Estamos comenzando. No tengo mucha experiencia sobre las Escrituras, sino por lo que por gracia recibí, gracias estoy dando al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Saludo, hermano.